En esta charla sobre el pensar en la segunda mitad del siglo XX, debemos destacar el hecho muy revelador de la aparición del pensar llamado complejo. Y lo primero que tenemos que decir aquí es que basándonos en las nuevas ideas de la primera mitad de este siglo, de Husserl o Heidegger, de Nietzsche o Freud, en 1968, el catedrático Luis Sencillo Ramírez y yo mismo publicamos la obra Filosofía Fundamental, tomo primero, Fundamentos, Madrid, editorial Sintagma. En esas páginas, de la 87 a la 124, proponemos como primer objeto del conocimiento fenomenológico precisamente el objeto complejo. Y lo proponíamos como junto a la diversidad de los objetos que se nos dan en nuestras vivencias. Por ejemplo, hay un objeto complejo que puede ser un paisaje o puede ser un campo pragmático como una ciudad o un plano o un edificio, una máquina y también una obra de arte. Y además, pues hay objetos normativos que son la relación cognoscitiva, por ejemplo, entre lengua y ciencia, etc. Hay un objeto amorfo o inexistente, que son los fines, los proyectos, los objetos irreales de la mitología o del arte. Hay un objeto personal, un objeto situacional y un objeto sensible, etc. La mayoría de las veces sucede que los objetos que se dan ante nosotros están constituidos por múltiples circunstancias, expresividad, referencias, alusiones y relaciones que continuamente trascienden su mera presencia material y que entran a formar parte de su presencia total como objetos. Y aunque todos los objetos presentan una cierta complejidad, existen tres tipos cuya estructura es constitutivamente compleja y son el paisaje, como hemos dicho, los campos pragmáticos y las obras de arte. Pues bien, como consecuencia de esto, hay que decir que el pensar es la capacidad específica de integrar en uno mismo la complejidad de los objetos. Hasta en el lenguaje corriente solemos decir, déjame que lo piense. Ese proyecto hay que pensarlo con calma. Lo pensaré, etc. Unos años más tarde, en 1990, se empiezan a publicar las obras de Edgar Morin, nacido en 1921, con estas palabras, pensamiento complejo, y con el título mismo de sus obras, Introducción al pensamiento complejo, del 90, La inteligencia de la complejidad, del 99, Pensée global, l'humain et son univers, del 2015, etc. En 1997 se creó el Instituto Internacional para el Pensamiento Complejo, un instituto universitario presidido por este pensador francés que se propuso estudiar la complejidad de la realidad y sus manifestaciones en el pensamiento, en las ciencias, la historia, el arte, las instituciones, etc. El instituto está situado en el Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Salvador, Buenos Aires, Argentina, y pone su estructura institucional y sus medios a disposición de una vasta red de investigadores, docentes y miembros asociados en general, cuyo interés es el pensamiento complejo y el estudio de la complejidad en algunas de sus manifestaciones. Así se dicen las siguientes palabras.
la noción de pensamiento complejo como pensamiento de orden superior. Morgan señala una situación paradójica. Se han adquirido muchos conocimientos sobre el mundo físico, biológico, psicológico, sociológico. Han predominado los métodos de verificación empírica en las ciencias. En nombre de la razón se creyó enterrar mitos y tinieblas y, sin embargo, el error, la ignorancia, la ceguera progresan por todas partes al mismo tiempo que los conocimientos. Dice la introducción al pensamiento complejo, publicado en Madrid: la complejidad es lo que está tejido en conjunto. Es un tejido de constituyentes heterogéneos, inseparablemente asociados, conjunto que presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple. Es también el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico. Por su parte, Marcus Gabriel, ya citado, sostiene que el pensar está relacionado de algún modo con una reducción de la complejidad. Cuando pensamos, procesamos datos en bruto para convertirlos en información y distinguimos así entre lo esencial y lo irrelevante. Afirma asimismo que un contenido de pensamiento se ocupa de lo que sucede en un campo sensible. El otro pasaje de la página 43 dice: el pensamiento es el medio por el que nos orientamos en nuestro viaje a través del infinito. Termina: en efecto, pensar es una mediación que nos da un sentido existencial que puede activar la orientación de cualquiera de los 5 sentidos, o bien una mediación que nos advierte de una cierta parte de una realidad que desconocemos. Si es así, en nuestra opinión, el pensar puede entenderse como un sentido elemental y existencial de nuestra observación, como un sentido previo y básico de la existencia, elemental, pero dotado de una capacidad de activación que tiene un tipo de realidad distinto de la realidad de los 5 sentidos. Observemos también, actualmente se habla de institutos de mediación con una realidad jurídica específica en el mundo del derecho. El pensar no es exclusivo de los seres humanos, sino que de él participa cualquier forma de vida. Sin este sentido previo elemental no tendríamos forma de orientarnos. La capacidad de orientarse es propia de la acción y previa a la acción de cualquier sentido. En general, el pensamiento produce cambios en el organismo. Según Jacobsen, en 1930, midió los cambios musculares que se producen en relación con el pensamiento. Por ejemplo, si a un sujeto se le colocan sobre la lengua y los labios unos electrodos con la adecuada sensibilidad para medir los cambios de potencial en microvoltios, se puede observar que durante la representación interna de determinadas situaciones se operan cambios de potencial relacionados con el pensamiento que se ha producido. Esto demuestra que el pensamiento genera un proceso periférico en el organismo, por lo que él mismo es un proceso central. En ese sentido, el pensamiento se desvincula de la posible existencia de una teoría motora de la conciencia.
Digamos en pocas palabras que todo el proceso de pensar está coordinado por la actividad neuronal y a escala cuántica. En relación con esto, en 1990, los investigadores Roger Penrose y Stuart Hameroff presentaron la teoría de la reducción objetiva organizada. Esta teoría propone que la conciencia se deriva de la actividad de las neuronas a escala cuántica. Esto quiere decir que los procesos cuánticos biológicamente organizados en los microtúbulos situados en el interior de las neuronas del cerebro se constituyen en el exterior del organismo como estructuras cuánticas de la realidad. Penrose y Hameroff consideran que nuestro cerebro debe estar conectado a una estructura externa que sería protoconsciente. En consecuencia, podríamos dar las siguientes definiciones científicas y fenomenológicas de la acción de pensar. Definición científica. Pensar es la actividad de réplica en forma de símbolo referente a un cierto campo de iones. Y pensar en una definición fenomenológica es la actividad humana de respuesta intelectual a las circunstancias y a las situaciones complejas que van surgiendo en su entorno más próximo o más lejano.